Maussan Televisión Muy presenta. buenas noches, bienvenidos a Tercer Milenio 360 Internacional. Estas son las que consideramos las verdaderas noticias. Al menos 250 millones de desplazados han provocado en una década en todo el mundo los desastres relacionados con el clima, según la Organización de las Naciones Unidas. Inundaciones, olas de calor o escasez de agua llevan al límite a comunidades de por sí frágiles. El gobierno de México pretende reducir 45% la emisión de gases de efecto invernadero para el año 2030, así como incluir a las comunidades indígenas en el cuidado del medio ambiente. Reabre el gobierno de los Estados Unidos después de 43 días de paro. Donald Trump firmó el acuerdo que reactiva a su administración. México podría perder su estatus de país libre de sarampión, advierte la Organización Panamericana de la Salud. El Reino Unido envía fuerzas especiales a Bélgica para enfrentar la oleada de objetos voladores no identificados. ¿De qué se trata? Tercer Milenio 360 Internacional con Sebastián Maussan. De acuerdo a un último reporte del Organismo de las Naciones Unidas, en los últimos 10 años, más de 250 millones de personas se han convertido en desplazados por las catástrofes climáticas. Imagine usted tener que dejar todo atrás por la violencia de nuestro clima. Aquí la información. En los últimos 10 años, los desastres causados por el cambio climático han obligado a más de 250 millones de personas a dejar sus hogares. Eso significa que unas 70,000 personas cada día han tenido que huir por inundaciones, sequías, olas de calor y otros fenómenos extremos. Así lo indica el último informe de la Agencia de la ONU para los Refugiados. Ya se trate de las inundaciones que azotan Sudán del Sur y Brasil, las olas de calor sin precedentes en Kenia y Pakistán, o la escasez de agua en Chad y Etiopía. Las condiciones meteorológicas extremas están llevando al límite a comunidades que ya de por sí son frágiles. Por otra parte, el informe también revela que, a mediados de 2025, 117 millones de personas se habían visto forzadas a desplazarse por guerras, violencia o persecución. Y lo más preocupante, el 75% de ellas vive en países que están expuestos a los riesgos del cambio climático. Las condiciones meteorológicas extremas están poniendo en mayor peligro la seguridad de las personas, están interrumpiendo el acceso a los servicios esenciales, destruyendo hogares y medios de vida y obligando a las familias, muchas de las cuales ya han huido de la violencia, a huir una vez más. Estas personas ya lo han perdido casi todo y ahora vuelven a enfrentarse a las mismas dificultades y devastación. Son quienes más sufren las sequías, las inundaciones y las olas de calor, pero también quienes menos recursos tienen para recuperarse. Las investigaciones también advierten que, para el año 2050, los campos de refugiados serán aún más calurosos, lo que pondrá en riesgo la salud y la vida de millones de personas. De hecho, la Organización de las Naciones Unidas alerta que muchos de estos lugares podrían volverse inhabitables por la combinación de calor extremo y la alta humedad. Actualmente, los países en guerra que acogen refugiados solo reciben una cuarta parte del dinero necesario para enfrentar el impacto del clima. Esa falta de apoyo limita gravemente la protección de las familias desplazadas frente a los efectos del cambio climático. En estos momentos que los líderes del mundo se han reunido en la ciudad de Belém, en Brasil, para la cumbre climática COP30, jóvenes de Cape Town, en Sudáfrica, están motivando a que usemos las bicis como un modelo de acción climática, ya que, como sabemos,
Trasladarnos en bicicleta no es contaminante y al contrario, aporta a nuestra salud al hacer ejercicio. Así que ya lo sabe, la siguiente vez que tenga que trasladarse a algún lugar, en la medida de lo posible, utilice su bicicleta. Mientras los líderes mundiales se reúnen en Brasil para la cumbre climática de la COP30, los jóvenes africanos promueven el ciclismo como un modelo para la acción climática. En Langa, un municipio de la ciudad del Cabo, en Sudáfrica, el transporte representa casi el 60% de las emisiones, mientras que el ciclismo está emergiendo como una palanca crítica para el cambio. Sudáfrica, signatario del Acuerdo de París, se comprometió a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 42% para el 2025, mientras que la ciudad del Cabo tiene como meta una reducción del 45% para el 2030 y ya logró el 22%, lo que comenzó como un esfuerzo de base para entregar medicamentos a los residentes postrados en cama durante la pandemia. Se convirtió en una empresa que capacita a los jóvenes en la reparación de bicicletas y promueve el ciclismo como una alternativa baja en carbono. Las emisiones directas son aquellas producidas durante el uso del medio de transporte. En el caso de la bicicleta, estas emisiones son nulas, ya que no requiere combustible fósil ni genera contaminación directamente. En contraste, los automóviles y otros vehículos motorizados producen dióxido de carbono y otros gases contaminantes en cada kilómetro recorrido. El cambio climático es real. Nuestros vertederos están llenos y nuestra contaminación es demasiado. Realmente necesitamos al menos reducir tanto como podamos, especialmente cuando estamos viajando. Es por eso que siempre aconsejo a la gente que pedalee al menos para salvar el planeta. El uso de bicicletas reduce la necesidad de vehículos en las calles y contribuyen a la creación de ciudades más limpias y saludables, mejorando la calidad del aire que respiramos. El movimiento liderado por los jóvenes está llamando la atención como un ejemplo práctico de cómo las metrópolis pueden reducir las emisiones y promover la acción climática inclusiva. Más de 5,000 personas se reunieron en 200 embarcaciones en 2 ríos de la ciudad de Belém, en Brasil, para llevar a cabo la Cumbre del Pueblo, al mismo tiempo que se está llevando a cabo la Cumbre por el Cambio Climático COP30, ya que las personas que están asistiendo a la Cumbre del Pueblo consideran que es momento de que las comunidades indígenas sean tomadas en cuenta y se organicen entre ellas para hacerle frente tanto al cambio climático como a la injusticia social. El miércoles 12 de noviembre, más de 5,000 personas dieron inicio a la Cumbre del Pueblo, al navegar juntos en 200 botes diferentes por 2 ríos de Belém, en Brasil. Una acción en paralelo a la conferencia de la ONU COP30, en la que comunidades indígenas, organizaciones y movimientos sociales buscan encontrar alternativas frente a la crisis climática. El evento ya cuenta con la participación de más de 1,000 organizaciones en favor del medio ambiente, como Greenpeace, que quieren unirse para mandar un mensaje. La idea es que estas embarcaciones se unan, cada una llevando su propio mensaje, pero uniendo una voz más fuerte para la acción. Necesitamos protección para la naturaleza y el clima, necesitamos acciones y necesitamos la garantía de los derechos de la población, las comunidades locales, las poblaciones indígenas y aquellas que se ven más afectadas por la crisis climática y por el daño que les causan las corporaciones. A lo largo de 5 días se llevarán a cabo reuniones, ferias comunitarias, actividades y espacios de debate abiertos al público. Entre los temas de discusión destacan los de territorios y soberanía alimentaria, racismo ambiental, transición justa, feminismo popular y la democracia e internacionalismo de los pueblos. Para muchas comunidades indígenas y rurales, el encuentro representa un espacio de reconocimiento frente a las consecuencias del cambio climático. Estas poblaciones tienen una relación muy cercana con la naturaleza y son las más afectadas por fenómenos como la sequía, las inundaciones y la degradación ambiental. Navegar aquí hoy significa que es necesario seguir defendiendo nuestras tierras.
y demarcar nuestras tierras es defender la vida. Desde Belém, las comunidades participantes de la Cumbre del Pueblo buscan cuestionar las políticas impulsadas por las grandes corporaciones y denunciar lo que consideran una falta de compromiso real en las negociaciones oficiales. Como le hemos venido presentando a lo largo de esta semana, mientras está activa la Cumbre por el Cambio Climático COP30, conozcamos cómo nos encontramos 10 años después de que se firmó el Acuerdo Climático de París. De acuerdo a un reporte del New York Times, el blanqueamiento de los corales ha seguido aumentando de manera muy preocupante. Hoy en día el 87% de los corales en el mundo se encuentran blanqueados. Esto debido a la acidificación y el aumento de temperatura en los mares. Por otro lado, la demanda eléctrica, especialmente en los Estados Unidos, se había mantenido estable entre los años 2005 y 2020. A partir del año 2024, las proyecciones es que va a aumentar muy significativamente, y esto debido a la inteligencia artificial, la cual requiere de grandes cantidades de energía para su almacenamiento. Otro dato importante es la contaminación que estamos emitiendo año con año. En comparación del año pasado, este año se pronostica que aumentará en un 1% la contaminación global. En el año 2020 fue la mayor caída que se registró de los últimos 7 años, y esto debido a la pandemia del COVID-19 que nos hizo disminuir nuestras actividades. ¿Pero qué significa todo esto para la humanidad? De acuerdo al reporte del New York Times, todos estos puntos que le presentamos de lo que ha mejorado y lo que ha empeorado desde que se firmó el Acuerdo Climático de París, nos demuestran que la humanidad aún le hace falta mucho por hacer por nuestro planeta, ya que estamos gastando más de $1 trillón al año para intentar mitigar las consecuencias del cambio climático. Dinero que podríamos estarnos ahorrando si de verdad invertimos en soluciones contundentes para hacerle frente al calentamiento global. Nosotros vamos a una pausa y al continuar, de acuerdo a expertos climáticos, una de las mejores maneras para limitar el calentamiento de nuestro planeta es sustrayendo el CO2, el dióxido de carbono, de nuestros aires. ¿Quieres saber cómo lo podríamos lograr? No se pierda la información al regresar aquí en Tercer Milenio 360 Internacional. Alicia Bárcena, titular de la Secretaría del Medio Ambiente de México, presentó en la Cumbre del Cambio Climático COP30 un plan para que nuestro país pueda reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero hasta en un 45% antes de la llegada de la década del 2030. Y también un plan de cómo incorporar a las comunidades indígenas de nuestro país para hacerle frente al calentamiento global. Aquí le presentamos sus propuestas. En su nueva propuesta rumbo a la COP30, México presentó su contribución determinada a nivel nacional, conocida como NDC 3.0, donde reconoce el papel central de las comunidades indígenas en la protección de los ecosistemas. Estas poblaciones que por siglos han resguardado bosques, selvas y fuentes de agua, son también las más vulnerables ante los efectos del cambio climático. Por ello, el documento busca integrar sus conocimientos tradicionales en las estrategias nacionales de adaptación y mitigación. El objetivo es construir una política climática más inclusiva, donde las comunidades originarias no sean solo beneficiarias, sino protagonistas en la creación de soluciones sostenibles. México se compromete a reducir hasta un 45% sus emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2030 y a duplicar su capacidad de energías limpias, impulsando la transición energética con justicia social. Por primera vez, México incorpora el tema de pérdidas y daños en su política ambiental, un avance hacia la justicia climática que permitirá canalizar apoyo financiero internacional a comunidades afectadas por sequías, incendios y huracanes. Los especialistas destacan la importancia de seguir avanzando en la definición de mecanismos de financiamiento y participación, así como en asegurar la transparencia
para que los proyectos se implementen de manera exitosa y beneficiosa para todos. La nueva NDC 3.0 será clave para la postura de México en la COP30, donde el país buscará consolidarse como un actor comprometido con la acción climática global y la inclusión social. Con este nuevo compromiso, México busca demostrar que el combate al cambio climático puede ir de la mano con la equidad, el desarrollo y la participación activa de sus pueblos mágicos. El científico Johan Rockström del Instituto Potsdam para el Estudio del Cambio Climático asegura que además de que debemos frenar la contaminación que emitimos a nuestra atmósfera, una de las mejores maneras para limitar el calentamiento global a 1.7 grados centígrados por arriba de los niveles preindustriales es utilizando artefactos específicos para sustraer el CO2 del aire. Este tipo de máquinas ya existen en países como Islandia. Algunas de ellas son conocidas como la orca y el mamut y serán necesarias que sean instaladas alrededor del mundo si queremos frenar el calentamiento de nuestro planeta. Limitar el calentamiento global ya no depende solo de reducir emisiones, sino de algo aún más ambicioso: eliminar el dióxido de carbono que ya está en el aire. Así lo advierte Johan Rockström, uno de los principales científicos del clima del mundo. Rockström, del Instituto de Potsdam para la Investigación del Impacto Climático, asegura que la humanidad deberá extraer del aire 10.000 millones de toneladas de dióxido de carbono cada año si quiere limitar el aumento de la temperatura global a 1,7 grados centígrados. De lo contrario, el planeta podría cruzar puntos de no retorno en los hielos de Groenlandia, la Antártida o la selva amazónica. La eliminación de carbono no es una idea futurista. Ya está en marcha en países como Islandia, donde empresas como Carbon Recycling International capturan el dióxido de carbono del aire para transformarlo en metanol, un combustible limpio. Tenemos un impacto positivo transformando esta tecnología y utilizándola en diferentes aplicaciones, diferentes mercados, donde hay un beneficio real y un potencial de escala que nos ayuda a alcanzar nuestros objetivos de neutralidad climática y transición energética. China, líder mundial en inversión en energías renovables, ya colabora con Islandia para convertir dióxido de carbono en metanol a escala industrial. Creemos que para resolver los grandes retos que se nos plantean en materia de transición energética y cambio climático global, necesitamos cooperar, intercambiar conocimientos de ambas culturas y aprovechar las fortalezas de cada uno para lograr un impacto real. También existe tecnología diseñada específicamente para capturar dióxido de carbono y almacenarlo de forma permanente en el subsuelo de la Tierra. Los expertos advierten que incluso si el mundo supera temporalmente el límite de 1,5 grados del Acuerdo de París, aún es posible mantener el rumbo. Pero cuanto más tiempo permanezca la temperatura por encima de ese umbral, mayor será el riesgo de desastres irreversibles. La Organización Meteorológica Mundial confirmó que los niveles de dióxido de carbono alcanzaron el máximo histórico, un signo de alerta de que el cambio climático no espera. Capturar el carbono del aire podría ser una de las últimas herramientas para frenar su impacto, pero solo funcionará si todos actuamos unidos. Uno de los efectos del calentamiento global que no podemos ver, pero que sí debemos prestarle mucha atención, es la corriente interoceánica del Atlántico, la cual va desde el Polo Norte hasta el Polo Sur. Esta se está frenando y si llegara a frenarse por completo, podría provocar una extinción masiva de especies en los océanos y por ende afectar al resto de la Tierra. Es por ello que en Islandia ya lo están abordando como un tema de seguridad nacional para saber qué escenarios tendrían que tomar en caso de que colapsara la corriente interoceánica. El gobierno de Islandia ha declarado que el posible colapso del sistema de corrientes del Atlántico, conocido como Circulación Meridional de Retorno del Atlántico, AMOC por sus siglas, constituye una amenaza a la seguridad nacional y una amenaza existencial, un reconocimiento que permite al país prepararse para los peores escenarios ante un fenómeno que podría alterar drásticamente el clima global.
Si no reducimos las emisiones, el sistema de corrientes AMOC colapsará por completo. Esto significará la desaparición de las cálidas corrientes oceánicas que rodean el país, un clima extremadamente frío y, en definitiva, una amenaza existencial para Islandia. Es una realidad que nos preocupa profundamente y que estamos intentando comprender. Por ello, el gobierno islandés informó al Consejo de Seguridad de la ONU. La AMOC es un sistema oceánico que transporta aguas cálidas desde los trópicos hacia el Ártico. Actúa como un regulador climático fundamental para el hemisferio norte, suavizando los inviernos europeos y manteniendo estable el equilibrio térmico del Atlántico. Sin embargo, el deshielo acelerado del Ártico y el vertido masivo de agua dulce, procedente de la capa de hielo de Groenlandia, están alterando su dinámica natural. Científicos advierten que una eventual interrupción del flujo podría desencadenar un enfriamiento abrupto en Europa, con inviernos extremos, intensas nevadas y la posible llegada de una edad de hielo moderna. La AMOC ha colapsado antes. Según registros paleoclimáticos, la última vez antes del final de la última glaciación, hace unos 12.000 años. El gobierno islandés ya trabaja en un plan nacional de preparación ante desastres, que incluye la evaluación de riesgos en sectores clave como energía, seguridad alimentaria, infraestructura y transporte internacional. Desde la COP30 en Belém, Brasil, la legisladora islandesa Asa Berglind calificó la posible ruptura del sistema oceánico como una amenaza existencial para su nación y para el equilibrio climático global. El impacto de un colapso de la AMOC trascendería a Europa. Los científicos alertan que podría desestabilizar patrones de lluvia vitales para la agricultura de subsistencia en regiones de África, India y Sudamérica, afectando la producción de alimentos y el acceso al agua de millones de personas. Para Islandia, situada en el corazón del Atlántico Norte, el deterioro del sistema no es una amenaza lejana, sino un desafío tangible que podría redefinir su entorno, su economía y su seguridad. En días recientes, habitantes de la India se manifestaron en contra de su gobierno para que tome medidas contundentes para limitar la contaminación, ya que se ven envueltos por un smog que es altamente tóxico para las personas. Sin embargo, y a pesar de todo esto, la quema de los sembradíos continúa en este país de Asia. Aquí le presentamos la información. Mientras la capital de la India, Nueva Delhi, enfrenta una de sus peores crisis de aire tóxico debido a los índices de contaminación que han asfixiado a esta urbe con una nube de smog a pocos kilómetros de distancia, en la región de Punjab, campesinos mantienen las quemas agrícolas, desencadenando densas columnas de humo que están agravando la situación. Las quemas agrícolas en la India son una práctica común previa a la temporada de siembra, pero se han convertido en una fuente importante de contaminación que está envolviendo a la capital del país con nubes de humo, llevando el índice de calidad del aire a niveles graves, por encima de los 400 puntos, considerado un ambiente peligroso para la salud humana. Pese a los esfuerzos de las autoridades para acabar con estas prácticas, factores como los hábitos arraigados, las malas alternativas y las brechas económicas mantienen los incendios agrícolas como una práctica entre los campesinos. Ningún agricultor de Punjab quiere quemar los residuos de la cosecha y contaminar la madre tierra, sus campos, su aire y su agua. Pero tenemos nuestras limitaciones. Nos faltan recursos, como los tractores Super Seeder. En nuestro pueblo solo contamos con 2 tractores de ese tipo, y es imposible que cubran las más de 2.000 hectáreas de tierra. Los pequeños agricultores no tienen los medios para comprar sus propios tractores. No cuentan con los fondos. Está fuera de su alcance. Estamos indefensos porque los agricultores no quieren contaminar el mismo aire que respiran ni agravar sus propios problemas. Datos satelitales del gobierno muestran un preocupante incremento de los incendios de residuos agrícolas para despejar la tierra antes de la próxima plantación. La situación ha obligado a las autoridades a imponer medidas más estrictas contra la contaminación en Nueva Delhi,
como parte de la tercera etapa de un plan de acción de respuesta ante el aire tóxico. Las nuevas disposiciones prohíben las obras de construcción no esenciales, además de restringir la actividad industrial que utiliza combustibles contaminantes. Sin embargo, expertos consideran que las acciones contra la contaminación no resultarán efectivas mientras no se regulen tanto las actividades industriales como las agrícolas. Al regresar de esta pausa, finalmente se firma la reapertura del gobierno estadounidense. ¿Qué significa esto para el pueblo de la nación norteamericana? Se lo diremos al continuar aquí en Tercer Milenio 360 Internacional. Después de que el gobierno de los Estados Unidos permaneció cerrado durante 43 días, el periodo más largo para la historia estadounidense, Donald Trump firmó la reapertura del gobierno. Pero, ¿qué significa esto tanto para el pueblo de los Estados Unidos como para el resto del mundo? Aquí se lo presentamos. Presidente estadounidense Donald Trump firmó la Ley de Financiación del Gobierno y puso fin al cierre gubernamental más largo de la historia de Estados Unidos. La medida, que establece un nuevo plazo para mantener financiado al gobierno hasta el 30 de enero del 2026, llegó al escritorio del mandatario. Y ahora es un honor firmar este increíble proyecto de ley y hacer que nuestro país vuelva a funcionar. Gracias. El cierre, que se prolongó por 43 días, se convirtió en el más largo en la historia del país y, como consecuencia, miles de trabajadores públicos fueron suspendidos de empleo y sueldo, mientras que numerosos controladores aéreos dejaron de acudir a sus puestos al no recibir salario, lo que obligó a la administración Trump a reducir en un 10% el tráfico aéreo, generando una oleada de cancelaciones y retrasos en los aeropuertos. Aunque representa un alivio inmediato, el regreso a la normalidad y el restablecimiento de las operaciones en varias agencias federales serán un proceso gradual. Los viajes aéreos, que se convirtieron en una pesadilla para muchos estadounidenses, volverán a la normalidad. Los empleados federales recibirán su salario, los parques nacionales reabrirán y los servicios gubernamentales que habían sido restringidos o suspendidos por completo se reanudarán. El acuerdo aseguró la continuidad de los pagos de la asistencia alimentaria. Sin embargo, no se aclaró cuándo se depositarán los beneficios en las tarjetas de débito que los beneficiarios utilizan para comprar alimentos. Así que con mi firma, el gobierno federal ahora reanudará las operaciones normales y mi administración y nuestros socios en el Congreso continuarán nuestro trabajo para reducir el costo de vida, restaurar la seguridad pública, hacer crecer nuestra economía y hacer que Estados Unidos vuelva a ser factible para todos los estadounidenses. Los servicios de investigación del Congreso calculan que el país norteamericano perdió hasta $14,000 millones en esta parálisis presupuestaria. Salen nuevas evidencias de correos electrónicos que vincularon a Donald Trump nuevamente con el caso de Jeffrey Epstein, un empresario multimillonario que cometió abusos contra mujeres menores de edad. Aquí le presentamos la información. El presidente estadounidense Donald Trump está nuevamente en medio del escándalo por el delincuente sexual fallecido Jeffrey Epstein, luego de que los legisladores demócratas en el Congreso de Estados Unidos publicaron nuevos correos electrónicos en los que se revelaría que el mandatario sí tenía conocimiento sobre los abusos y delitos cometidos e incluso habría pasado horas con una de las víctimas. Las nuevas revelaciones debilitan la postura de Trump, quien ha negado de manera tajante cualquier implicación o conocimiento en la operación de tráfico sexual de Jeffrey Epstein, quien se suicidó en una prisión federal en 2019. Los demócratas del Comité de Supervisión del Congreso, que evalúan el caso, seleccionaron de entre miles de documentos los correos electrónicos en los cuales se plantean nuevas dudas sobre la relación entre Epstein y Trump. En respuesta, la Casa Blanca ha acusado a los demócratas
por tratar de difamar al presidente Trump para desviar la atención por el reciente cierre gubernamental que ha sido el más largo de la historia estadounidense. En otras palabras, los demócratas están utilizando el engaño de Jeffrey Epstein para intentar desviar la atención de sus enormes fracasos, en especial del más reciente, el cierre del gobierno. Estos correos electrónicos no prueban absolutamente nada, salvo el hecho de que el presidente Trump no hizo nada malo. Y lo que el presidente Trump siempre ha dicho es que él era de Palm Beach, al igual que Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein fue miembro de Mar-a-Lago hasta que el presidente Trump lo expulsó, porque Jeffrey Epstein era un pedófilo y un tipo repugnante. Parte de los nuevos documentos publicados que mencionan a Trump son correos electrónicos entre Epstein y Ghislaine Maxwell, la principal socia y cómplice del delincuente sexual, quien cumple una condena de 20 años por trata de personas con fines sexuales. En uno de los mensajes se afirma que Donald Trump sabía lo de las chicas que fueron víctimas y que a la postre las investigaciones han revelado que muchas de ellas eran menores de edad. Si bien sabemos que en México se han registrado brotes de sarampión y actualmente el gobierno de nuestro país está haciendo grandes esfuerzos para combatir a esta enfermedad, la Organización Panamericana para la Salud advierte que nuestro país está en riesgo de perder el estatus de libre de sarampión. Pero, ¿qué significa esto? Aquí se lo presentamos. Miles de personas acudieron este martes al Estadio Olímpico Universitario de la UNAM, convertido temporalmente en un megacentro de vacunación, en respuesta al llamado urgente de las autoridades sanitarias nacionales e internacionales, para frenar el resurgimiento del sarampión y otras enfermedades prevenibles. El operativo, que se extenderá hasta el viernes 14 de noviembre, forma parte de una campaña nacional de inmunización impulsada por la UNAM en coordinación con la Secretaría de Salud Capitalina, el IMSS, ISSSTE y Pemex. Uno de los objetivos, o yo creo que el objetivo principal para colocar este megacentro de vacunación es la prevención y la protección a toda nuestra población. Estamos aplicando 4 vacunas, 3 que son invernales, influenza, COVID y neumococo, y estamos haciendo refuerzo de sarampión, rubiola y parotiditis. Durante los primeros 2 días de la jornada se habían aplicado más de 27,000 dosis y 10,500 personas ya habían sido vacunadas. Las autoridades esperan alcanzar al menos 100,000 aplicaciones antes de que concluya la campaña. Las vacunas disponibles incluyen dosis contra influenza y neumococo, además de refuerzos combinados contra sarampión, rubiola y parotiditis. El esfuerzo ocurre pocos días después de que la Organización Panamericana de la Salud, OPS, confirmara que la región de las Américas perdió su estatus de eliminación del sarampión, luego de que Canadá registrara transmisión sostenida durante más de 12 meses. En un comunicado oficial emitido el 10 de noviembre, la OPS alertó que México concentra 23 de las 28 muertes registradas por sarampión en el continente en 2025 y advirtió que el país está en riesgo de perder también su certificación como territorio libre de la enfermedad. Autoridades federales recordaron que para que México mantenga su certificación como país libre de sarampión, debe eliminar la transición antes de enero de 2026 y elevar la cobertura nacional por encima del 95%. Mientras tanto, la campaña de la UNAM se ha convertido en símbolo de la movilización ciudadana ante una amenaza reemergente en una región que, tras casi 30 años sin sarampión endémico, enfrenta nuevamente el desafío de reconstruir su escudo inmunológico. Ahora vamos con las breves de Tercer Milenio 360 Internacional. Tercer Milenio 360 Internacional informa. Continúan las bajas temperaturas en México, lluvias por frente frío número 14 y como contraste, calor en algunas zonas. Hoy se cumplen 10 años del mayor ataque terrorista en Francia, 130 muertos en el atentado a la sala de conciertos del Bataclan. Al regresar de esta pausa, debido a la gran oleada de objetos voladores no identificados, los cuales los están llamando supuestos drones en Europa, el Reino Unido enviará a sus fuerzas especiales a Bélgica para hacerle frente a estos objetos voladores que hasta el momento no saben de qué se tratan.
Al continuar aquí en Tercer Milenio 360 Internacional. El gobierno del Reino Unido presenta un plan para detener la experimentación con animales. ¿Quiere conocer cuáles serían las alternativas? Aquí se lo presentamos. Un avance que podría marcar un antes y un después en la investigación científica. El gobierno del Reino Unido pone en marcha un plan con el objetivo de reducir el uso de animales en experimentos gracias a la tecnología. El Ministerio de Ciencia del Reino Unido ha dado a conocer una estrategia que busca recortar el uso de animales en pruebas científicas, promoviendo nuevas técnicas como la inteligencia artificial y tejidos bioimpresos en 3D. Según el plan, ciertas pruebas regulatorias hechas actualmente en animales, por ejemplo, para evaluar irritación de la piel o de los ojos, terminarán antes de finales de 2026. Asimismo, para 2027, se prevé dejar de usar ratones en pruebas sobre la potencia de la toxina botulínica, también conocida como Botox. Y para 2030, disminuir drásticamente estudios farmacocinéticos en perros y primates. Esta es una hoja de ruta que garantizará que el gobierno, las empresas y los grupos de bienestar animal puedan trabajar juntos para encontrar alternativas a la experimentación con animales de forma más rápida y eficaz. Además, una parte clave de esta iniciativa es la tecnología. Por un lado, la inteligencia artificial se utilizará para analizar grandes volúmenes de datos y predecir si nuevos medicamentos serán seguros para humanos. Por otro lado, los llamados órganos en un chip, dispositivos diminutos que simulan el funcionamiento de órganos humanos usando células humanas y tejidos generados por impresión 3D, permitirán hacer pruebas más realistas sin pasar por animales. El Reino Unido se embarca en una hoja de ruta ambiciosa para reducir experimentos con animales, apostando por el poder de la tecnología, y esperemos que esta iniciativa inspire a más países para darle fin a la experimentación con animales. No se trata de detener la investigación, sino de transformarla para que sea más ética, moderna y centrada en el humano. La inteligencia artificial está avanzando rápidamente en nuestro mundo, sin embargo, está teniendo un impacto sentimental con los seres humanos que únicamente lo hubiéramos imaginado en películas de Hollywood. Hay personas que hoy en día se están casando, así es, contrayendo matrimonio con la inteligencia artificial. Aquí le presentamos estos casos. ¿Hasta dónde llega la soledad cuando las personas buscan amor en la inteligencia artificial? Lo que hace poco parecía un guión de ciencia ficción, hoy sucede en la vida real. En Japón, una mujer de 32 años, conocida como la señora Kano, se casó con Lun Klaus, un chatbot que ella misma diseñó a través de la aplicación ChatGPT. Aunque su matrimonio no tiene validez legal, asegura que su pareja digital la entiende mejor que cualquier humano y que la hace sentir acompañada. Pero no es la primera vez que ocurre algo así. En 2018, Akihiko Kondo, también japonés, contrajo matrimonio simbólico con Hatsune Miku, una cantante virtual muy popular. La ceremonia en Tokio reunió a unos 40 invitados, aunque ningún familiar quiso asistir. El fenómeno ha cruzado fronteras. En noviembre de 2024, la artista catalana Alicia Framis sorprendió al mundo al casarse con un holograma llamado Ilex en un museo de Rotterdam, Países Bajos. Lo que comenzó como una reflexión artística sobre la soledad moderna terminó convirtiéndose en una relación emocional real. Estos casos marcan una nueva era. Humanos que no solo interactúan con máquinas, sino que establecen vínculos emocionales profundos con ellas. Los chatbots y las inteligencias artificiales ya no son simples programas, sino compañeros para quienes buscan afecto, comprensión o una presencia constante en el medio del aislamiento. Las relaciones con la IA ya no pertenecen a la ciencia ficción, sino a una realidad que asombra y plantea preguntas. ¿Puede una máquina amar? ¿O son los humanos quienes reinventan el amor ante la falta de conexión humana? En esta nueva era digital, el corazón ya no solo late por alguien real, también por alguien programado. Astrónomos de la Universidad Tsinghua en China estudiaron por primera vez en tiempo real la explosión de una supernova. ¿Quieres saber qué es lo que están descubriendo?
Aquí se lo presentamos. Por primera vez, astrónomos liderados por Yi Yang de la Universidad de Tsinghua, en China, han sido testigos del momento exacto en que una onda de choque atraviesa una estrella moribunda justo antes de convertirse en supernova, gracias a observaciones realizadas con el Very Large Telescope del Observatorio Europeo Austral, ubicado en Chile. Monitoreaban una estrella en la galaxia NGC 5474, a unos 21 millones de años luz de distancia, en la constelación de la Osa Mayor. Los científicos detectaron un destello de energía conocido como shock breakout, una breve pero intensa emisión de radiación que marca el instante en que la explosión comienza a liberarse al espacio. En lugar de mostrar los elementos ligeros habituales como hidrógeno y helio, la estrella había perdido sus envolturas externas y expuesto su interior profundo justo antes de estallar. El evento fue registrado en múltiples longitudes de onda, permitiendo a los investigadores analizar cómo se propaga la energía desde el núcleo de la estrella hasta su superficie. De acuerdo con el astrofísico Adam Miller de la Northwestern University en Estados Unidos, este hallazgo representa un tesoro científico, ya que confirma teorías sobre las etapas iniciales de las supernovas, que hasta ahora solo podían simularse por computadora. Los astrónomos pudieron registrar desde el momento en que la onda de choque comenzó a propagarse desde el núcleo de la estrella hasta que la supernova alcanzó su máximo brillo, transcurrieron apenas unos minutos, un evento extremadamente rápido que permitió por primera vez observar en tiempo real las etapas iniciales de la explosión de una estrella moribunda, cuando antes pensábamos que este lapso tomaba años. Reino Unido, Alemania y Francia envían a sus fuerzas especiales a Bélgica para hacerle frente a la gran oleada de supuestos drones que se han venido presentando sobre bases militares, plantas nucleares y aeropuertos. Hasta el momento sigue la interrogante de si podrían tratarse de aeronaves de sus países enemigos o de algo más que no tiene una explicación convencional. ¿Usted qué piensa? Aquí la información. Las principales potencias tecnológicas y militares de Occidente han sido incapaces de detener la invasión de objetos voladores no identificados, que ha detenido las operaciones de numerosos aeropuertos, bases militares e instalaciones nucleares por toda Europa. Misteriosas aeronaves que las autoridades del viejo continente siguen llamando drones, pero que no son detectados por ningún radar y poseen una tecnología muy superior a toda la conocida por el hombre. Sin embargo, las inteligencias detrás de ellos parecen especialmente interesadas en nuestra tecnología aeroespacial, nuclear y militar. La última de estas peligrosas incursiones ocurrió durante la noche del pasado 11 de noviembre, cuando las autoridades francesas reportaron que varios objetos voladores no identificados se avistaron sobre un tren militar que transportaba tanques de batalla Leclerc y una fábrica de municiones que producirá pólvora para la artillería de Ucrania. El avistamiento de un objeto sobre el convoy militar se produjo poco antes de la medianoche. Fuentes policiales confirmaron 2 incidentes distintos esa misma noche. Se ha abierto una investigación oficial, en la que participan tanto las Fuerzas Armadas como los servicios de inteligencia. La policía confirmó ambos sobrevuelos, pero informó que no se ha detenido a ningún sospechoso. Asimismo, Bélgica tuvo que solicitar ayuda militar extranjera para contener el aumento de la actividad sobre aeropuertos, bases militares e incluso centrales nucleares. Francia, Alemania y el Reino Unido han enviado equipos y material antidrones para proteger instalaciones sensibles. Al respecto, habla el jefe del Estado Mayor del Reino Unido, Sir Richard Knighton. Hablé con mi homólogo belga el fin de semana y preguntó si estábamos preparados para ayudar al secretario de la Defensa. Yo acepté. Al final de la semana desplegaremos nuestra gente y equipo a Bélgica para ayudarlos. Es importante aclarar que no conocemos si los belgas aún no conocen la fuente de esos drones, pero los ayudaremos proveyendo nuestros kits y capacidades, que ya se están desplegando para ayudar a Bélgica.
por lo que la invasión de objetos voladores de origen desconocido continúa por toda Europa y las principales potencias tecnológicas y militares de Occidente se han visto incapaces de detenerla. Muchas gracias por acompañarnos. No se vaya porque al continuar en Interestelar con Jaime Maussan, le van a presentar las imágenes más recientes del objeto interestelar 3I Atlas, captadas por el telescopio nórdico óptico en las Islas Canarias, en donde se puede observar que este objeto continúa íntegro a pesar de su aceleración y su gran cantidad de eyección de gas, la cual algunos astrónomos han querido señalar que se trataría de una explosión que tuvo el objeto y que podría ser un cometa común y corriente. Sin embargo, estas imágenes nos demuestran lo contrario, abriendo la posibilidad de que se trate de un objeto con tecnología. Nos vemos en la siguiente emisión de Tercer Milenio 360 Internacional. Esto fue Tercer Milenio 360 Internacional. Encuentra todos los programas de Maussan Televisión en YouTube. Únete a nuestros nuevos canales: Misterio, Descubrimiento, Bienestar, Medio Ambiente y, por supuesto, sintoniza nuestra señal en vivo las 24 horas del día. Maussan Televisión. Buena televisión.